En 1996, un guía turístico local llamado José Luis Delgado Mamani estaba explorando las montañas cerca del lago Titicaca, en el sur de Perú, cuando se encontró con algo que cambiaría su vida para siempre. A una altitud de 4.000 metros, en una formación rocosa conocida como Hayu Marca, descubrió una estructura que no debería existir. Una puerta perfectamente rectangular tallada en la roca sólida, midiendo exactamente 7 metros de altura por 7 metros de ancho, con un nicho más pequeño en el centro, del tamaño exacto de un ser humano adulto. Pero en el momento en que Mamani tocó la superficie lisa del nicho central, algo imposible sucedió, según su testimonio oficial registrado en la comisaría de Chucuito. 3 días después del incidente, sintió una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. No fue dolorosa, describió, sino como si algo atravesara mis huesos, vibrando desde adentro. Sus rodillas cedieron. Perdió el conocimiento durante lo que él estimó fueron entre 5 y 10 minutos. Cuando recuperó la conciencia, estaba tendido en el suelo a 2 metros de distancia de la estructura, con las manos temblando y una sensación de desorientación profunda. Pero lo que más lo perturbó no fue el colapso físico, fue lo que vio durante esos minutos de inconsciencia. Mamani describió una visión de luz azul intensa emanando del centro de la puerta, expandiéndose hacia afuera como ondas en agua. Detrás de la luz, dijo, pudo ver un túnel largo, perfectamente recto, con paredes que parecían pulidas como vidrio. Al final del túnel, figuras, sombras, movimiento, y luego nada. Despertar. Silencio. Los oficiales de policía que tomaron su declaración la archivaron como episodio de altitud extrema, con posible desmayo por hipoxia. Mamani insistió en que no fue desmayo común. He vivido toda mi vida a esta altitud, declaró. Conozco cómo se siente la falta de oxígeno. Esto fue diferente. Esto fue como si la puerta respondiera, la estructura que Mamani encontró no era nueva para los habitantes locales de la región. Las comunidades quechuas y aymaras de la zona la conocían por generaciones con el nombre de Aramu Muru, que en la lengua aymara significa aproximadamente puerta del dios, pero el término exacto no tiene traducción directa al español. Algunos lingüistas locales sugieren que Aramu podría derivar de una raíz preaymara aún más antigua, posiblemente relacionada con abertura o umbral, mientras que Muru tiene connotaciones de sellado o cerrado para siempre, una puerta que es simultáneamente una entrada y algo permanentemente cerrado. Las leyendas locales cuentan que en tiempos anteriores al Imperio Inca, un sacerdote llamado Aramumuru huyó del Templo de los 7 Rayos en Cusco, llevando consigo un disco sagrado de oro que contenía el conocimiento de los dioses. Perseguido por conquistadores que buscaban robar el disco, llegó a esta formación rocosa en las montañas. Al tocar el disco contra la roca, la puerta se abrió con un destello de luz azul. El sacerdote entró. La puerta se selló detrás de él, nunca regresó. Durante siglos los chamanes locales han realizado rituales en el sitio, colocando las manos en el nicho central, esperando sentir la vibración, que según la tradición, indica que la puerta está escuchando. Algunos reportan sensaciones de calor, hormigueo o una especie de pulso electromagnético. Otros no sienten nada. La experiencia, según los testimonios, es inconsistente e impredecible. Después del incidente de Mamani en 1996, la historia comenzó a circular en los medios locales. Pequeños periódicos regionales publicaron artículos sobre la puerta mágica del altiplano. Turistas comenzaron a visitar el sitio. Y aquí es donde todo cambia. En 1998, exactamente 2 años después del descubrimiento mediático, un equipo arqueológico de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno solicitó permiso oficial para realizar un estudio exhaustivo del sitio. El equipo, liderado por la doctora Patricia Velasco, incluía 3 arqueólogos, 2 geólogos, un ingeniero estructural y un especialista en acústica. El objetivo declarado era determinar el origen, datación y propósito de la estructura conocida como Aramu Muru mediante análisis científico riguroso. El proyecto fue aprobado por el Ministerio de Cultura con una duración estimada de 6 meses. Comenzaron en julio de 1998. En noviembre del mismo año, 4 meses después, el proyecto fue cancelado abruptamente sin explicación pública. Los documentos oficiales solo indican proyecto suspendido por decisión administrativa. No se proporcionó justificación técnica, académica o presupuestaria. La doctora Velasco declinó comentarios en ese momento y, según registros,
Dejó la universidad 6 meses después, reubicándose a Lima, donde comenzó a trabajar en proyectos completamente no relacionados con arqueología andina. Pero antes de la cancelación, el equipo había realizado mediciones que nunca fueron publicadas oficialmente. Un miembro del equipo, el geólogo Carlos Mendoza, compartió información fragmentaria en una entrevista privada, realizada en 2005 con un investigador independiente. Según Mendoza, las mediciones iniciales del sitio revelaron anomalías que no coincidían con formación rocosa natural ni con técnicas de tallado conocidas de ninguna cultura precolombina de la región. La puerta, explicó, no fue tallada desde el exterior hacia adentro, como sería lógico en cualquier proceso de construcción humana. Las marcas de herramientas, visibles bajo análisis microscópico, sugieren lo contrario. La roca fue removida desde el interior hacia afuera, como si algo hubiera presionado desde detrás de la montaña, creando el hueco, pero esto es geológicamente imposible. La formación rocosa de Hayumarca es maciza, sin cavidades internas conocidas. Lo que lo hace aún más inquietante es que las paredes internas del nicho presentan un nivel de suavidad que no debería ser posible sin herramientas de pulido industrial modernas. La superficie tiene una variación de rugosidad de menos de 5 micrones por metro cuadrado. Para contexto, las mejores técnicas de pulido de piedra incaicas alcanzan variaciones de aproximadamente 50 micrones. Esta superficie es 10 veces más precisa. El especialista en acústica del equipo, un ingeniero llamado Raúl Figueroa, realizó pruebas de resonancia en el sitio que produjeron resultados inexplicables. Cuando emitió tonos de baja frecuencia hacia la puerta usando equipos de medición estándar, detectó ecos que no deberían existir. Los ecos indicaban la presencia de un espacio hueco detrás de la puerta, extendiéndose aproximadamente 50 metros hacia el interior de la montaña. Pero en el momento en que intentaron verificar esto mediante radar de penetración terrestre, el equipo encontró algo más: interferencia. Las señales de radar eran absorbidas por la roca de manera anómala. La composición mineral de la formación rocosa no justificaba este nivel de absorción. Era como si algo dentro de la montaña estuviera bloqueando activamente las señales. Los documentos internos del proyecto, parcialmente recuperados por solicitudes de libertad de información, años después, contienen referencias crípticas a mediciones electromagnéticas inconsistentes y variaciones de campo no atribuibles a fuentes naturales. Un memorándum fechado el 15 de octubre de 1998, una semana antes de la cancelación del proyecto, menciona que se recomienda consulta con especialistas externos antes de proceder con excavación exploratoria. No se especifica qué tipo de especialistas ni de qué institución. 2 días después de ese memorándum, según testimonios de residentes locales, llegaron al sitio 3 vehículos no identificados con placas que no correspondían a ninguna región peruana. Hombres en ropa civil, sin insignias institucionales visibles, pasaron 2 días en el sitio con equipo que los lugareños describieron como cajas negras con pantallas y cables. No interactuaron con los residentes, no se identificaron, partieron al tercer día. Una semana después, el proyecto fue cancelado. Patricia Velasco nunca publicó los resultados de su investigación. En su única entrevista posterior sobre el tema, realizada en 2003 para una revista académica de circulación limitada, dijo solamente: hay sitios que plantean más preguntas de las que la ciencia actual puede responder responsablemente. Aramumuru es uno de ellos. Cuando el periodista insistió sobre qué específicamente encontraron que llevó a esta conclusión, Velasco respondió: no es tanto lo que encontramos, es lo que no pudimos explicar con ningún modelo conocido. La entrevista terminó ahí. En 2003, 5 años después de la cancelación del proyecto arqueológico, el sitio de Aramumuru fue reclasificado por el Ministerio de Cultura como área de conservación restringida. La justificación oficial citaba protección de patrimonio frágil y prevención de vandalismo turístico. Se instalaron señalización de restricción y, curiosamente, cámaras de vigilancia remotas alimentadas por paneles solares. Para un sitio en medio de las montañas a 4.000 metros de altitud, en una región remota con acceso limitado, el nivel de vigilancia parecía desproporcionado, especialmente considerando que docenas de otros sitios arqueológicos en la región, algunos de mayor valor histórico documentado, no tienen ningún sistema de monitoreo. ¿Qué hay en Aramumuru que requiere vigilancia permanente? Los chamanes locales que han practicado rituales en el sitio durante décadas reportan cambios desde 2003. Varios, en entrevistas realizadas entre 2010 y 2015,
Describieron que la energía del lugar se siente diferente, más silenciosa, como si algo hubiera sido desconectado. Uno de ellos, un hombre de 70 años, llamado don Martín Quispe, explicó: antes, cuando ponías la mano en el centro, sentías la montaña respirar, ahora solo sientes piedra fría. Algo cambió después que vinieron los hombres con máquinas. Cuando se le preguntó qué creía que había cambiado, Quispe respondió: sellaron algo, no con cemento, con otra cosa. Algo que no podemos ver, pero que la montaña siente. Las leyendas locales sobre Aramomuro son más complejas de lo que los artículos turísticos sugieren, según tradiciones orales recopiladas por antropólogos en los años 70, antes de que el sitio se volviera conocido mediáticamente. La puerta no era considerada un portal místico de entrada, era una salida, específicamente, una salida de emergencia. Las historias cuentan que, en tiempos anteriores a la memoria colectiva, existía una ciudad subterránea debajo de las montañas de Hayumarca. Los habitantes de esta ciudad, descritos en las leyendas como los que vinieron antes, construyeron la puerta como punto de evacuación en caso de desastre. Cuando el desastre finalmente llegó, los últimos habitantes salieron por esta puerta, sellándola detrás de ellos para que nadie pudiera seguir o regresar. Lo que lo hace aún más inquietante es que tradiciones similares existen en culturas completamente separadas a miles de kilómetros de distancia. En Nepal, cerca del monte Kailash, existe una formación rocosa conocida localmente como la Puerta del Cielo, también descrita como una salida de ciudades subterráneas antiguas. En Egipto, leyendas sobre el Valle de los Reyes mencionan puertas selladas que no pueden abrirse desde este lado. 3 culturas, 3 continentes, la misma narrativa básica. Puertas que fueron salidas, no entradas, y que fueron selladas permanentemente desde el otro lado. En 2008, un equipo de investigadores independientes obtuvo permiso limitado para realizar mediciones no invasivas en Aramumuru. No se les permitió tocar la estructura ni realizar excavaciones, pero pudieron usar equipos de detección remota desde una distancia de 5 metros. Sus hallazgos, publicados en un sitio web que ya no existe, incluyeron lecturas de temperatura anómalas en el nicho central. La superficie era consistentemente 3 grados Celsius más fría que la roca circundante, sin explicación geológica aparente. También detectaron variaciones en el campo magnético local, que seguían un patrón cíclico, con picos cada 7 horas aproximadamente. Estas variaciones no correspondían a ninguna fuente natural conocida, ni a interferencia de equipos electrónicos cercanos, porque no había equipos electrónicos cercanos en un radio de 50 kilómetros. El equipo solicitó permiso para una segunda visita con equipos más sofisticados. La solicitud fue denegada sin justificación. La página web que alojaba sus resultados fue removida en 2011. Las copias archivadas en Internet Archive fueron también eliminadas posteriormente mediante solicitud de derecho al olvido, presentada por una entidad no identificada. Durante las excavaciones del proyecto de 1998, antes de su cancelación, el equipo realizó un descubrimiento que nunca fue reportado públicamente, pero que fue mencionado en comunicaciones internas. A aproximadamente 20 metros al este de la puerta principal, detectaron mediante radar lo que parecía ser una segunda estructura subterránea, más pequeña, más profunda, conectada a la primera mediante lo que las imágenes de radar sugerían. Era un pasaje inclinado. La doctora Velasco ordenó excavación exploratoria en ese punto. Cavaron hasta 3 metros de profundidad, antes de encontrar roca sólida con marcas de corte similares a las de la puerta principal. Pero antes de poder excavar más profundo, llegó la orden de suspensión del proyecto. El hoyo fue rellenado. No existen fotografías oficiales de lo que se encontró, pero Carlos Mendoza, el geólogo, conservó muestras no autorizadas de la roca excavada. Análisis posteriores que realizó en un laboratorio privado mostraron que la roca contenía trazas de elementos químicos que no deberían estar presentes en formaciones volcánicas de la región, específicamente concentraciones anómalas de cuarzo con estructura cristalina modificada, como si hubiera sido expuesta a presión extrema o campos electromagnéticos intensos. Cuando Mendoza intentó publicar estos resultados en una revista geológica en 2004, su artículo fue rechazado. La justificación editorial citaba metodología cuestionable y conclusiones no respaldadas por evidencia suficiente. Mendoza no volvió a presentar el artículo en ninguna otra publicación. Los testimonios de otros visitantes que tocaron el nicho central antes de la restricción de 2003
proporcionan un patrón consistente pero inexplicado, de aproximadamente 50 personas que reportaron experiencias no ordinarias al tocar la estructura. 32 describieron sensaciones de vibración o electricidad leve. 18 reportaron desorientación temporal o sensación de perderse durante segundos. 6, incluyendo a José Luis Delgado Mamani, experimentaron pérdida de conciencia. De esos 6 casos documentados de desmayo, 5 describieron visiones de luz azul y túneles. 1 describió algo diferente: figuras altas, humanoides pero no completamente humanas, observándolo desde el final de un corredor oscuro. Este individuo, un turista alemán cuyo nombre no fue registrado públicamente, abandonó Perú inmediatamente después del incidente y nunca regresó. Lo que lo hace aún más inquietante es que no todos los que tocan la puerta experimentan algo, la mayoría no siente nada excepto piedra fría, porque algunas personas desencadenan una respuesta y otras no. No existe investigación científica sobre este aspecto, porque la investigación fue prohibida antes de que pudiera realizarse. En los archivos del Ministerio de Cultura peruano existe un documento fechado el 3 de noviembre de 1998, 2 semanas después de la cancelación del proyecto arqueológico. Es un memorándum de una sola página dirigido a la oficina del ministro, clasificado como uso interno exclusivo. El documento fue parcialmente desclasificado en 2019 bajo presión de solicitudes de transparencia, pero las secciones críticas permanecen censuradas. El texto visible dice: referente al sitio Ayumarca Aramumuru, se confirma naturaleza anómala de estructura. Se recomienda suspensión permanente de investigación pública. Razones: censurado. Consulta con COSA. Recomienda clasificación nivel. Censurado. ¿Qué tipo de anomalía justifica clasificación y suspensión permanente? ¿Quién fue consultado que tiene autoridad para recomendar clasificación sobre un sitio arqueológico? ¿Qué nivel de clasificación requiere censura completa de justificación? Estas preguntas no han sido respondidas oficialmente. En 2015, imágenes satelitales de alta resolución de Google Earth mostraron algo peculiar en la ubicación de Aramumuru. La resolución de imagen de esa área específica es notablemente más baja que las regiones circundantes, produciendo pixelación y borrosidad que no corresponde con la altitud ni con la topografía. Es un patrón de degradación de imagen que usuarios experimentados de Google Earth reconocen como deliberado, el tipo de filtrado, aplicado a instalaciones militares sensibles o sitios de seguridad nacional. ¿Por qué un sitio arqueológico en una montaña remota peruana requiere oscurecimiento en imágenes satelitales públicas? Las cámaras de vigilancia instaladas en 2003 no son operadas por el Ministerio de Cultura. Según información obtenida por un periodista de investigación en 2017, el contrato de mantenimiento de los sistemas de vigilancia está registrado bajo una empresa privada con sede en Lima que no tiene sitio web público, no tiene empleados listados en registros comerciales y cuya dirección fiscal corresponde a una oficina de apartado postal. Es una empresa fantasma que mantiene cámaras vigilando una puerta antigua en una montaña. Los turistas que ocasionalmente ignoran las señales de restricción y visitan el sitio reportan en foros de Internet que la puerta parece físicamente diferente de cómo se ve en fotografías anteriores a 2003. Específicamente, el nicho central parece menos profundo, como si hubiera sido rellenado parcialmente, pero no existe confirmación oficial de ninguna modificación física del sitio. Bajo la superficie de las montañas de Jayumarca, según datos sísmicos de terremotos regionales analizados por geólogos independientes, existen anomalías en la propagación de ondas sísmicas que sugieren la presencia de cavidades o estructuras huecas a profundidades de hasta 200 metros. Estas anomalías forman patrones demasiado geométricos para ser formaciones naturales, pero ningún equipo oficial ha sido autorizado para investigar estas anomalías. Y en algún lugar, en algún archivo clasificado del gobierno peruano, existen fotografías, mediciones, análisis y reportes que documentan exactamente qué encontró el equipo de Patricia Velasco en 1998, que requirió cancelación inmediata, clasificación permanente y vigilancia continua. Pero esos documentos nunca serán vistos por el público, porque algunas puertas, al parecer, deben permanecer cerradas, no porque no puedan abrirse, sino porque alguien decidió que lo que hay del otro lado debe permanecer oculto, sellado, olvidado. Y tal vez, en las alturas de los Andes peruanos, bajo toneladas de roca y vigilancia moderna, algo sigue esperando detrás de una puerta que fue diseñada como salida, no como entrada.
una salida que fue sellada desde el otro lado, por algo que nunca regresó.